Como les decía hoy, la importancia de aprender es conocer el corazón de Dios. Porque si nosotros estamos en un reino donde no conocemos el Dios que tenemos, llega un momento, una de las cosas que yo observé en mi vida y que se lo digo de corazón, es la tan grande deserción que hay en la iglesia. Y si usted le pregunta a la gente por qué se va, la gente se va porque no entiende a Dios muchas veces. ¿Cuánta gente usted conoce que está enojada con Dios? Pero no por los hermanos. ¿Cuánta gente está enojada con Dios porque ellos servían a Dios y de pronto pasó una enfermedad, ellos servían a Dios y de pronto les sucedió algo? Entonces nosotros ahí estamos entendiendo de que la persona muchas veces, como no conoce cómo Dios piensa, no conoce cómo Dios actúa, entonces cuando le sucede algo malo, automáticamente se la agarra con Dios. Entonces cuando nosotros conocemos la mente, el corazón de Dios, tenemos paz en todas las cosas por las cuales Él hace y opera. Por eso es importante aprender la palabra de Dios y aprender todo, porque si no, somos salvos y nos vamos al cielo. Y no tiene sentido la eclesia, la iglesia, la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante el aprendizaje, por eso me tomo una reunión, hay 2 reuniones de rema y una de enseñanza, para que podamos tener en claro qué es lo que servimos y al Dios que servimos, cómo piensa, cómo obra. Y hoy no es la excepción. Hoy Dios nos va a hablar de una forma especial, una forma única. Y sería bueno que usted pueda ahí, solamente tenga para anotar si quiere los textos. No los voy a leer de la Biblia, simplemente les voy a dar las referencias de dónde nosotros estamos entendiendo esto. Lo que estamos enseñando, lo que le estamos compartiendo a la iglesia de Jesucristo. Porque es importante que la iglesia de Jesucristo sepa dónde está parada para poder ser efectiva en su tarea de manifestar el reino de Dios. La gente no va a venir a nuestras iglesias solamente porque nosotros le digamos que Dios las ama. La gente va a venir a la iglesia cuando vea que la iglesia es un lugar donde ellos pueden encontrar ese vacío en el alma, ese vacío que sienten en su vida y puedan verdaderamente encontrar algo mejor que lo que el mundo le ofrece. Lo que Dios ofrece tiene que ser mejor que lo que el mundo ofrece, porque si no son mensajes vacíos al aire. Muy bien, entonces vemos acá, hay una expresión que dice Juan 1, que dice que el verbo se hizo carne. Y es la expresión de la voluntad de Dios, la forma que Él quiere que su voz opere. Dios quiere que lo que se dice, lo que se habla, lo que se transmite, lo que se escucha, empiece a operar en favor, no solamente quede en una palabra, sino quede que la persona que lo está diciendo, que la persona que lo está recibiendo pueda carnalizar eso, no es carnalizar la palabra, pueda llevarlo a la práctica. Esa palabra que yo escucho, esa palabra que da vida. Entonces, Dios diseñó una aritmética muy especial para que la voz cumpla un propósito, para que la voz de Dios cumpla un propósito, para que lo que Dios dice se cumpla como propósito en la vida, necesita volverse carne. Necesita volverse carne, necesita que yo, eso que Dios está diciendo, lo pueda materializar. Entonces, no es solo hablar, no son solo sonidos. La palabra debe hacerse carne en nuestra vida. Yo no solamente tengo que escuchar un mensaje, ese mensaje tiene que ser parte de mi diario vivir. No sé si me explico. El mensaje tiene que ser parte de mi diario vivir, parte de mi vida, parte de mi fuerza. Mi fuerza tiene que estar centrada en eso que escuché. Por eso, ese es el problema de la religiosidad o de la religión. ¿Cuál es la religión? Jesús lo aclaró bien, bien claro. Usted puede agarrar los evangelios y ver a Jesús cuando habla sobre, sobre los fariseos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y saduceos. Todo lo que os digan, cumplidlo, pero no hagáis lo que ellos hacen
porque dicen pero no hacen. O sea, ¿qué quiso decir Jesús? Ellos hablan, ellos tienen, nunca la palabra que ellos dijeron se pudo hacer carne en ellos. Hablaron y hablaron y hablaron y hablaron y hablaron, pero nunca esa palabra pudo hacerse carne, esa palabra pudo hacerse realidad. Amén. Saludo a los últimos dos que veo acá, los saluditos. Fabi Ibáñez, un beso grande, Fabi, para vos, para tu hija. Y a Liliana Lorenzo te mandamos un beso grande para vos, querido. Entonces, como les decía recién, el problema del fariseísmo, el problema del fariseísmo es que no pudo hacer realidad lo que decía. Por eso la ley en Cristo se termina de poner y de cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley. La ley, o sea, Cristo es la esencia por la cual nosotros podemos cumplir la ley bajo un diseño de gracia. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerda cuando usted conoció a Cristo? Cuando usted conoció a Cristo, la primera impresión que usted tuvo, cuando usted lo vio a Jesús, ¿qué quería hacer? Usted quería compartir con todo el mundo, que eso no tendría que haber sido nunca, pero no importa. Usted tenía la necesidad de compartir con todo el mundo lo que había descubierto. Había descubierto esa paz, había descubierto eso. ¿Por qué? Porque la cruz hizo real en usted. O sea, no solamente fue un mensaje que usted escuchó y bueno, sí, fui a la iglesia. No. Usted tuvo un encuentro con Dios. Usted lloró por primera vez, no sé, y se le hizo real el perdón de Dios, el amor de Dios. Después de vivir tantas cosas terribles en su vida, usted experimentó esa paz. Entonces usted agarró y salió y todo el mundo, todo el tiempo estaba predicando, le hablaba a los colectivos, hablaba en todos lados. ¿No? Digo hablaba, capaz que algunos lo hacen todavía, gloria a Dios si es así, pero lo hacen, lo experimentan, lo explican. Como les decía el otro día, yo siempre trato de que en algún momento tratar de darle la palabra de Dios a las personas que no conocen al Señor, de una forma, no que, vuelvo a repetir, que no sea algo pesado. Entonces cuando el verbo se hace carne, cuando la palabra se hace carne, yo ya no solamente digo un mensaje, yo soy el mensaje. Yo estoy detrás de eso. Entonces quiero llevar la salvación a todo el mundo. Quiero que la gente... Entonces dice, pastor, a mí no me pasa eso. Bueno, ahora vas a entender por qué. Entonces yo quiero llevar la salvación del mundo. Yo quiero predicar. Yo quiero hacer esto. Yo quiero darle a los pobres. Quiero ayudar. Hay un hambre que nace. Hay una pasión. Eso yo le llamo la pasión. Hay una pasión que comienza a aflorar en mi vida. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. La palabra de la cruz hizo carne en mí. Entonces yo empiezo a hacer conforme a lo que escuché. Por ejemplo, una persona que se le revelan las finanzas. Entonces, el que siembra escasamente, y el que siembra generosamente se le hace carne. Entonces la persona no es que está obligada a dar. Bueno, tengo que dar otra vez el diezmo, otra vez la ofrenda. No, la persona se hace parte de ellos el dar. Entonces dan. No esperan algo a cambio. Ellos dan porque se les reveló. Se les reveló que para tener una finanza sana tengo que ser un hombre generoso, una persona generosa. Entonces se les reveló. Entonces, ¿por qué una persona no comparte el evangelio? Porque esa persona la palabra la escuchó y la está viviendo quizás de una forma religiosa. No se me ofenda, yo estoy hablando de lo que está en la palabra. Quizás está viviéndolo de una forma religiosa. Entonces, por ese motivo no siente de compartirlo, no siente de hablar, no siente de, ¿cómo se llama? No siente de dar. Hay gente que le tiene que pegar un tiro para que dé. ¿Por qué? Porque no se le reveló, no se hizo carne. Esa palabra que escucha no se le hace carne. Por eso cuando predicamos, cuando hablamos, cuando enseñamos, si del otro lado no hay hambre, no hay sed, no hay nada, es una palabra vacía. El verbo no se hizo carne. El verbo, la palabra que vino de Dios, no entró en el corazón, no penetró la vida. Entonces la persona se va y vive una vida sin fruto. Comienza a vivir una vida que no tiene fruto en su vida. ¿Por qué? Porque el verbo no se hizo carne. Entonces, por eso es importantísimo que cada palabra nosotros podamos empezar a trabajarla en función de. Ahora ya usted va teniendo un panorama de cómo funciona esto, va teniendo un panorama de cómo está, qué es lo que pasa.
¿Por qué no comparto la salvación? ¿No será que el Verbo no se hizo carne? La cruz, la salvación no se hizo carne en mí. ¿Por qué me cuesta dar? ¿No será que el dar no se reveló? Yo una vez en una reunión de pastores, de ministerio del Consejo Pastoral de Escobar, había no sé cuánto, como 200 pastores, me dan la oportunidad de recoger las ofrendas. Me eligieron a mí, no sé por qué. Entonces yo les dije, pastores, les dije, por más que nosotros le digamos a la gente que tiene que dar, si ese dar no se les revela a la gente no va a dar. Porque no es convencer a alguien de, es que la persona reciba la impartición de. Por eso por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Para qué? Para que la palabra, tener un corazón tierno. Por eso cuando usted se para en cuestionamiento frente a la palabra no haya cabida. No puede tener la cabida necesaria. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué pasamos? Pasa a ser un sistema religioso donde obligamos a las personas a asistir, donde obligamos a las personas a conectarse. Por eso yo les mandaba hoy el audio, no porque uno los obliga. Mire, tenemos más gente, hay un montón de gente conectada, mucho más que si estaríamos en el salón. De hecho, lo ven mil personas mínimo lo ven, a esta clase la van a ver. Entonces no es eso, es transmitirle un pensamiento, una coherencia. Estás en un lugar, estás participando. Porque si no participás a medias, una persona, por ejemplo, que va al centro, que se reúne en el centro y bueno, esto no, tarde o temprano la palabra no se hace carne y termina viviendo una vida de religión. ¿Y qué es lo primero que hace? Le echa la culpa a la palabra, le echa la culpa a que no entiende, le echa la culpa a eso. ¿Por qué? Porque la palabra no se hizo carne, no recibió esa palabra. Por eso es importante entender esto y que nosotros lo podamos llevar a cabo. Entonces, ¿cuándo la palabra se hace carne? Cuando la palabra comienza a ser parte de la misma persona, del mismo vivir. Ahora usted observa cuánta religión hay en nosotros al no compartir el mensaje. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo que les ministré. Porque al no tener un hambre, al no tener una pasión, un deseo, un anhelo, se convirtió en una religión. ¿Cuántos de ustedes, personas que directamente ni oran? No oran, no, nada. Entonces, ¿por qué? Porque no se les reveló el poder de la oración, el poder del ayuno. ¿Se entiende? No es todo por lo que se dice, es por lo que se revela en tu espíritu. Muchas cosas yo he escuchado a lo largo de mi vida, pero yo las entendí ahora. Entonces, la persona, una mentalidad, una persona se convierte una persona, el rema lo convierte en parte de su vida. No es un tema de concepto, sino de la sustancia de la persona. Yo no dejo de manejar un concepto. O sea, dejo de manejar el concepto de salvación, de ir y predicar. Ya no manejo un concepto, es una necesidad, es parte de mí. Es parte de mí, yo salgo, voy, hablo, porque es parte de mí, no un concepto, no. La Biblia dice que hay que predicarlo a todo. Bueno, listo, vamos a predicar. Hola, ¿querés aceptar al Señor? No se va a convertir ni el más hambriento, porque es un concepto. No estás manejando un nivel de verbo hecho carne. Entonces, la persona que tiene revelación de las cosas de Dios se vuelve apasionada por lo que Dios hace, por lo que hace para Dios. Entonces, usted habrá visto muchas veces que la persona que se convierte, como que empieza a tener problemas con los que no se convierten en su familia. Porque dice todo el día en la iglesia, todo el día hablando de ese Dios, todo el día y hablando de Cristo, ¿no? Pero lo que pasa es que ya es parte de Él. Entonces, la persona abandona, cuando la palabra se hace carne, abandonamos la comodidad. No especulamos si lo podemos hacer o no.
O sea, no especulamos, invertimos, estamos, vamos, hacemos. No se especula. Cuando la palabra se hace carne, es lo que hacen los evangelistas con las grandes campañas. Ellos no especulan cuánto van a gastar, ellos gastan millones. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne y ellos tienen que compartir el evangelio. Hablo de esto porque es lo más común, por decirlo de una forma, que tiene que sucedernos en realidad. Entonces ellos sienten esa pasión, ese deseo por compartir, entonces invierten millones, porque saben que necesitan predicar y transmitir lo que ellos vivieron. No porque tienen un ministerio reconocido, sino es parte de la vida. Y eso se ve reflejado en los frutos que se tiene. Usted tiene, la mayoría de los creyentes de Argentina se convirtió en Juan Carlos Anacondia, un hombre que tuvo una convicción en sus primeros días de creyente. Tuvo una convicción y salió a predicar, y predicó acá, predicó acá. Y es efectivo en lo que hace. Cuando nosotros tenemos una pasión, cuando el verbo se hace carne en nosotros, somos efectivos en lo que hacemos. Porque no hablamos desde el intelecto, hablamos desde el corazón. Por eso yo le decía que los hechos son importantes. Yo puedo decir que hay que predicar, que hay que darle a los pobres y todo, pero yo no le doy ni a los pobres, no le doy a nadie. Soy un desastre y no tiene sentido. Porque el hablar sin el hacer muestra de que no hay fe. La fe sin obras es muerta. Entonces ahí es donde entendemos la verdadera dinámica del reino. La fe sin obras es muerta. Entonces por eso no son palabras solamente, no son dichos solamente. Por eso tenemos que en esta noche comprender y entender la profundidad, la necesidad que tenemos que la palabra de Dios se haga real en nuestra vida. Porque vuelvo a repetir, si no van a ser palabras, ¿cuántos está lleno de gente que dice lo que hay que hacer? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos de los que dicen lo que hay que hacer lo hacen? ¿Está lleno? ¿Lo hacen? Yo no digo mucho, yo más es lo que hago que lo que digo. Entonces, como les decía recién, los familiares tienen conflictos porque se despierta un hambre espiritual. Automáticamente lo que se despierta es un hambre, tienen un hambre espiritual, hay una pasión, hay un hambre que se despierta, hay un hambre por Dios. Hay un hambre por orar, hay un hambre por ayunar, hay un hambre por buscar, hay un hambre, hay algo. Dijo, era un fuego, dijo Jeremías, creo, que ardía en mi corazón. ¿Cuántos fuegos hoy están apagados? ¿Cuántos fuegos hoy están medio chamuscados? Porque el verbo no se terminó haciendo carne, quedó en un concepto abstracto en lugar de ser una impartición de la vida de Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y estuvo en medio nuestro. Por eso hizo lo que hizo y vivió lo que vivió. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasaba con el fariseísmo? Usted siempre va a encontrar gente así. Usted va a encontrar siempre gente que dice, hay que ayudar al pobre, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero cuando usted los observa, no dan ni una bolsa de mercadería. Porque tienen un concepto, pero no tienen una pasión. Entonces, lo contrario a esto, lo contrario a que la palabra no se haga carne, es el adormecimiento espiritual. ¿Usted no conoce gente que está pasando diferentes situaciones en su vida y sin embargo sigue esa persona en su pensamiento, sigue esa persona en su postura, no ora, está enferma y no ayuna, no ora, no busca la salida? Porque está adormecida espiritualmente, tiene conceptos de Dios. Hermano, esta enseñanza, si el Espíritu no la revela a tu espíritu, es un concepto abstracto que vas a tener. Por eso Pablo dijo, no dijo andad en el estudio, andad en el Espíritu, porque el Espíritu es el que trae la revelación a nuestro cuerpo.
a nuestro ser, perdón, para que nosotros podamos funcionar en ello. Por eso es importante entender. Es importante que entendamos. El Verbo se hizo carne. La palabra se tiene que hacer carne. Por eso es necesario que una iglesia tenga una mente profética. Porque no es solamente una iglesia que dice, es una iglesia que siente. A ver, no me malinterprete, porque hoy se ataca mucho el sentir, pero sentimos, somos sensoriales, sino que hay una pasión, hay un fuego en mí. Había un fuego en mí que no me dejó. Había un fuego en mí que no me podía abandonar. Entonces, la persona está adormecida espiritualmente, tiene problemas, está enfermo, tiene problema económico, no comparte el evangelio con nadie y pasa por al lado. Hermano, ¿cuántas veces pasamos delante de personas que necesitaban una palabra de salvación y no le dijimos nada? Y nos quedamos callados. ¿Cuántas veces tuvimos problemas económicos y bueno, ¿qué va a hacer? Por ahí Dios quiere. ¿Cuántas veces estuvimos enfermos y nos quedamos ahí? Porque la palabra es un concepto en nosotros, pero no se hizo carne. Yo no quiero vivir lleno de conceptos. Yo quiero que la palabra se haga carne y poder vivir detrás de eso. Cuando el martes pasado me pasó lo que me pasó, yo dije, Jehová es mi Rafa. Jehová es mi Rafa, Jehová es mi sanador, el Señor es mi sanador. No voy a correr detrás de un médico. No digo que está mal que corra, vaya al médico, hermano. Yo también he ido en su momento. Pero yo dije, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te vas a revelar como mi sanador? ¿Hasta cuándo vas a ser un Dios que puedes hacer unas cosas y otras no? No, Señor, acá me quedé. Y fueron 24 horas de luchar para que una palabra se haga real. El Señor es tu sanador. El Señor es tu proveedor. El Señor es salvación. Pero eso tiene que hacerse carne. No tiene que quedar en un concepto de lo bueno que hay que hacer. Tiene que hacerse en tu corazón. Entonces vas a empezar a caminar, vas a empezar a transmitir las verdades de Dios. Cuando le hables a alguien y le digas, Cristo salva, esa persona va a interpretar tu espíritu, por más atado que esté. Entonces, como dije recién, por eso vemos personas que necesitan que Dios intervenga en algún asunto, pero están dormidos, viven en la comodidad, nunca oran o se ponen en ayuno. La persona dormida es cómoda, si puede, si no se le interpone en su agenda. No, pasa que tengo cosas que hacer. Hermano, y se lo digo de corazón, yo los amo mucho, pero usted no puede agarrar y poner la enseñanza e irse a hacer otra cosa. Quédese delante del dispositivo, es 1 hora, son 3 horas, si no le podemos dar 3 horas al Señor por semana, por favor. Siéntese, escuche, agarre su familia, vamos a escuchar, vamos a impartir la vida. Pero no se lo digo como una imposición, se lo digo del corazón de un padre. Entonces, una persona es cómoda, lo hace. Quien tiene hambre deja su agenda de lado y hace lo que el Espíritu lo edifica. ¿Por qué se genera esto en las personas? ¿Por qué se genera esa pasión? ¿Por qué se genera ese hambre? Porque la voz de Dios se introdujo en la carne. Cuando la voz de Dios se introduce en tu vida, resultado, pasión, un fuego que ardía en mi corazón, un fuego que no podía dejar, un fuego que me ardía en mi ser, un fuego que ardía en mi corazón. Cuando sientas ese fuego por los perdidos, ese fuego por ser una persona de honra, ese fuego es porque el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Por eso, entonces, como les dije recién, la voz de Dios se introdujo en la carne y podemos decir, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y toda mi familia cosechó lo que se me ha revelado a mí. Entonces, toda mi familia
aceptó la salvación de Cristo porque el Verbo se hizo carne y la pasión y el fuego que vieron en mí, ellos también lo quisieron. Este tiene algo. Este que tiene algo. Este tiene algo que no todos tienen. Este tiene algo. Hay algo en él. Hay algo en él. Hay algo en su corazón. Hay algo en su espíritu. ¡Wow! Yo quiero eso. En el dar, la gente disfruta la nueva casa, el nuevo auto, lo nuevo. En la salvación, la gente disfruta la salvación. ¿Se entiende? Eso es un apasionado, alguien que Dios. Entonces, y vimos su gloria. Nadie puede decir que no funciona, porque está viendo que funciona, funciona. La gente se entrega, la gente prospera. El otro día, lastimosamente, ¿no? Yo digo, siempre hay dos formas de hacer el evangelio: trabajando para Dios o criticando a los que trabajan para Dios. Y veía un video, ¿no?, de un pastor que se pone su cara al lado de los predicadores y les hace, ¿no? Me causaba gracia. Me causaba gracia, sobre todo un apóstol, ¿no? Que usted podrá estar o no de acuerdo, ese no es problema, ya Dios los va a juzgar. Y él decía que el diablo nos quiere ver en la miseria. Y él hacía, no, como que, bueno, son cosas que hay que pasar. Y es verdad, muchas veces la Biblia dice que podemos pasar. Pero fíjese cómo esta persona nunca se le reveló. Dios quiere lo mejor para usted. Tiene que entenderlo eso. Pero no lo mejor para que usted ande nadando en plata y los demás los parta un rayo. Para que seamos generosos los unos con los otros. De eso se trata el reino. Nosotros hemos hecho del reino de Dios tenemos que hacer un lugar donde la gente quiera estar. Pero si los que estamos dentro no tenemos pasión, no tenemos esa pasión por Él, la gente no querrá venir. Por eso es importante que nosotros estemos apasionados, que el fuego contagie. Entonces cuando la gente te vea en la calle y diga, mira cómo, ¿a dónde? ¿Qué es lo que, sabes qué? Tengo a Cristo en mi corazón. Y ellos quieran imitar tu vida. Esa es la mejor forma de predicar. Con tu vida. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Muy bien. Esta dinámica, la iglesia, para que esta dinámica sea realidad, que el Verbo sea carne, la iglesia necesita pasar por un cambio, por una transformación de mente y corazón. O sea, la palabra llega y debe pasar la palabra de la mente al corazón. En su hablar se debe provocar esa dinámica. Lo primero que nos conecta con la nueva realidad es un idioma. Por ejemplo, si usted viaja a un país, necesita tener mínimamente un vocabulario básico para poder conectarse, para poder pedir por sus necesidades básicas, por las cosas básicas que usted necesita. Entonces, mínimamente usted necesita conectarse con una persona básicamente. Entonces usted necesita hablar. Por eso vemos que en Hechos 2, lo primero que hace el Espíritu Santo es impartir su lenguaje, su forma de hablar, como el cielo habla. Amén. ¿Estamos ahí todos? Entonces, este contacto lo que empieza a provocar es que una parte de mi ser se comienza a activarse, ya que si voy a estar en un país extranjero por un prolongado tiempo, tengo que aprender a comunicarme. Para esto es necesario rodearme de gente que hable el mismo idioma. Amén. Si usted quiere comenzar al traspaso de que la palabra pase del concepto al fuego, a la pasión, necesita rodearse con gente que hable como el reino habla, que se exprese como el reino se expresa. Entonces, ¿por qué? Porque si usted se junta con gente que habla lo incorrecto, va a hablar lo incorrecto. Si usted se junta con una persona que dice, no, ¿qué va a predicar si total ese no se va a convertir nunca? Usted nunca va a predicar. Pero si usted se rodea de gente que predica la palabra, que habla la palabra, que predica, usted se va a contagiar. Porque usted sabe que es nuestra tarea como hijos de Dios poder compartir y predicar la palabra de Dios.
¿Sabe por qué hablo del predicar, del evangelizar? Porque es lo primero que se tiene que activar. Lo primero que se tiene que activar en una vida que el Verbo se hizo carne es que tenga pasión por compartirle a su semejante el mensaje del reino de Dios. Tenga esa pasión de traer a la persona a la revelación que él tuvo. Por eso hablo mucho del evangelismo ahora. Estoy hablando porque es lo primero que se tiene que activar. Una persona que conoce al Señor, una persona que tiene un conocimiento de lo primero que se le activa es eso. Usted no necesita ningún seminario para que se le active el predicar a otro. No lo necesita. Usted necesita tener pasión para eso. Entonces, este contacto, como dije, empieza a provocar, en parte comienza a activarse. Entonces, ¿por qué si me rodeo con las personas equivocadas voy a estar en problemas? Entonces, cuando nos rodeamos con personas que tienen conceptos, nos llenamos de conceptos. No digo, hermano, que conocer la Biblia es mala. Por favor, no me malentienda. Pero podemos tener una cabeza así de palabras, una cabeza así de entendimiento, pero si no lo llevamos a la práctica, la palabra es un concepto. Amados, necesitamos estudiar la palabra, porque la palabra restaura, porque la palabra sana, porque la palabra nos alinea. Pero si esa palabra no termina y haciéndose parte de nuestro ser, lo que nos va a suceder es que va a ser un concepto. Y ahí es donde entramos en la religiosidad. Sabemos tanto de Dios, pero no lo podemos transmitir al perdido, por ejemplo. Muy bien, vamos bien entonces. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Que yo empiece a moverme. Por eso, hermano, es importante que usted siempre se rodee de gente que hable mejor que usted. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Que yo comience a moverme bajo la acción del dabar. ¿Se acuerda que hablamos del dabar? La palabra que viene del cielo. Bajo la acción del rema. No es lo mismo hablar y dabar. Dios empieza a despertar en mí la capacidad de hablar en fe. Amén. La fe es la que conecta lo que Dios dice con lo que yo creo. Y la fe es la que me hace hablar. La fe es la que me hace obrar. Entonces, Marcos 1:27, usted lo puede anotar ahí en su casa. Mateo 8:26, este hablar, dabar, porque dice que el hombre vive, ¿no? Este dabar tiene 3 características. Número 1, hablar con autoridad. Número 2, revelación. Y número 3, fe. Estas 3 cosas nos conectan con el reino del Espíritu. Es nuestro hablar lo que primero nos conecta con el reino. Mi hablar me conecta con una esfera específica. Mateo 13:35, pueden anotarlo también, ahí está. Habla dice que siempre estuvieron estas cosas en él de una manera, en el hablar de una persona, le leí mal, siempre estuvieron estas cosas, en el hablar de una persona está el espíritu de la persona. Usted conoce una persona por lo que habla, usted no la conoce por lo que habla y por lo que hace, pero usted conoce una persona por lo que habla. Usted, por ejemplo, nos pasó una vez, están hablando con una X persona, y todo el tiempo estaba, los precios son bajos, los precios son altos, esto está caro, esto está acá, todo el tiempo hablando de dinero, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa persona, mire, cuando una persona todo el tiempo está hablando del dinero, que el 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 dinero acá, que el dinero allá, que el dinero allá, esa persona tiene como Dios el dinero. ¿Por qué? Porque está interesado en el dinero. Porque está todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Como escribió mi esposa el otro día, ¿qué le pasó a Judas? ¿Por qué se preocupó Judas? Porque se desperdició en el maestro eso. ¿Y qué lo enfureció? El dinero.
¿Por qué? Porque su vida está fundamentada en el dinero. Cuando una persona está fundamentada en Dios, el dinero es secundario. De hecho, el dinero te sigue. Y te hablo por experiencia, te sigue. Vos ni lo querés, te sigue. Ahí está sobre tu vida, ahí está buscando. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, es necesario que entendamos esto porque 120 personas, perdón, estas tres cosas nos conectan con el reino del Espíritu y lo primero que nos conecta con el reino, mi hablar me conecta con una esfera específica. Los apóstoles les dijeron, su hablar los delata que estuvieron con él. ¿Se acuerdan lo que le dijeron los apóstoles? Vos hablás como el maestro cuando Jesús estaba arrestado para ser crucificado. Ustedes estuvieron con el maestro, le dijeron a Pedro, yo no lo conozco, tu hablar te delata. Muy bien. Este hablar, este idioma nuevo, va a provocar algo muy interesante. Lo vamos a encontrar en Juan 8:23. En Hechos 2:6, las personas que están ahí no hablan el mismo idioma, pero hablan lo mismo. Y esto es importante ahora que nos detengamos en esto. No hablan el mismo idioma, pero hablan lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia, pastor, en no hablar? ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que las personas son únicas, pero sí todas tienen un mismo objetivo. Por ejemplo, yo le voy a hacer un ejemplo. En la congregación hay muchas personas, entonces muchas personas aportan ideas para el mejoramiento del Evangelio del Reino. Por ejemplo, están las personas que cuidan el mobiliario del salón, están las personas que están en los eventos, están las personas que ministran, están las personas que enseñan, están las personas que evangelizan, están las personas que dan de comer a los pobres. ¿Se da cuenta? Todo eso tiene un fin. Tac. Todo eso tiene un fin. Y el fin es que todos hablamos lo mismo, todos hablamos distintas formas, pero entre todos llegamos. Por eso la iglesia es una comunidad, es la congregación de los santos. No son, si bien hay una autoridad, pero no es una, ¿cómo explicarle? No es un movimiento piramidal. Es entre todos conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces compartimos ideas, compartimos diferentes cosas, pero en todos nos reúne lo mismo, el mismo objetivo. El mismo objetivo, que es establecer el reino de Dios para que la gente pueda conocer la verdad de Cristo. Ese es nuestro objetivo como reino. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios y que todos los hombres sean formados a la imagen de Dios. Cuando eso está claro, podemos entre todos colaboramos y trabajamos en funcionamiento del reino de Dios de una forma correcta. Entonces, no solamente vas a decir, vas a hacer. Entonces ellos tenían esto, ¿no? Estaban acá. Entonces, seguimos. Los 10 primeros capítulos de Mateo son un diseño de lo que Dios hace para abrir nuestros oídos, para poder empezar a entender lo que Él está diciendo. El Sermón del Monte es importante porque establece lo que Dios piensa. Él estaba estableciendo frente a los principados y a las potestades las palabras del reino. Al hablar esas cosas, Él llama por el Espíritu a las personas que con Él iban a trabajar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dio una palabra, soltó una palabra. El corazón de aquellas personas que tomaron esa palabra se unieron a Él. Cuando nosotros predicamos, exponemos la palabra de Dios al perdido, el corazón hambriento y sediento es capturado por Dios. Y ahí viene lo que se llama el nuevo nacimiento de la persona. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos llenos de la pasión y el verbo sea carne en nosotros.
para que lo que nosotros recibimos, impartimos. ¿Nunca escuchaste esa palabra? Lo que de gracia recibiste, de gracia dad. Se está refiriendo no solo a lo económico, sino a eso. Usted recibió el amor de Dios. Inviértalo en otro para que también otro pueda recibirlo. De eso se trata el Evangelio de Dios. De eso se trata. De eso se trata. No se trata, hermanos, de tener un salón. No se trata, hermanos, de tener un salón lleno de gente. Se trata de que nuestra ciudad, yo ya lo he predicado miles de veces esto, de que nuestra ciudad pueda conocer la verdad. De que nuestra ciudad, de que los brujos no se mueran, que los brujos se conviertan a Cristo. Que los brujos se conviertan. Que las prostitutas dejen sus malos hábitos. Que los homosexuales dejen el ir. Que las que piensan en el aborto dejen de pensar de esa forma. Pero si en nosotros no está ese convencimiento, si todavía nosotros dudamos del Dios que tenemos, si nosotros todavía estamos con conceptos en lugar de que algo se haga carne, difícilmente esto pueda llevarse a cabo. Por eso es importante la enseñanza. Muy bien. Entonces, el cambiar el hablar, perdón, él no explicaba lo que decía, sino que estaba estableciendo con su hablar palabras de vida. Por ejemplo, no está mal, al contrario, está espectacular cuando usted puede declarar algo sobre alguien. Por lo general nosotros tenemos una tendencia a hablar mal, pero cuando usted dice mi hijo se va a convertir y mi hijo se va a entregar al Señor, como mi mamá lo hizo conmigo. Yo soy producto de las palabras que ella dijo. Ella me decía, vas a ser un gran predicador. Yo no quería saber nada con Dios. Pero no quería saber nada porque tenía un mal concepto de la iglesia. Porque yo veía la iglesia como un lugar malo. No importa por qué, pero yo la veía malo. Pero ¿qué pasó? Esas palabras generaron vida en mí. Entonces por eso es malo cuando nosotros proferimos mal palabras sobre alguien que creemos que no va a cambiar, que es difícil, por ejemplo. Entonces, el cambiar el hablar es vital para que podamos movernos en un manto de revelación. Por eso debemos cambiar nuestras palabras y que las que usamos muchas veces socialmente nos atan a lo que decimos. Nos atamos, no puedo, no tengo. Bueno, ya hablé de eso muchas veces. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de un alumno es sinica, significa sin luz. Entonces no tenemos alumnos, tenemos estudiantes. Inventamos terminologías que terminan perjudicando a las personas, porque inventamos palabras que no necesitamos cuando tenemos palabras que no estamos usando. Por eso dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Bendecid, hablad lo correcto. Entonces, inventamos palabras que no necesitamos cuando tenemos palabras que no estamos usando, que el Señor estableció. Este proceso debe llevarnos a hacernos algunos ajustes lingüísticos semánticos, ya que el lenguaje nos asocia a un reino determinado. No podemos cambiar solamente la fachada. Recuerde lo que la gente habla es lo que la gente vive. Amén. Lo que la gente habla es lo que la gente vive. Babilonia se especializa en cambiar el nombre de las cosas porque de esta forma cambia la función. Por eso Jesús también hace lo mismo con Simón. Entonces, para no llamarlo Junquillo, para no llamar a Simón débil, le dice Pietra, Petros. Tú eres Petros, tú eres roca, eres firme. No eres ¿entiende? No es el endemoniado de la esquina, el satánico de la esquina, el pecador de la esquina. Es el futuro hombre de Dios, la futura mujer de Dios. No es la bruja de la esquina que se muera, la bruja que va a ser una profeta para la gloria del Señor. ¿Se entiende cómo cambia? De esa forma. De esa forma. Entonces, como dije recién, Babilonia se especializa en cambiar el nombre. Hay un lenguaje intermedio que es un lenguaje del espíritu, donde dos personas que hablan idiomas distintos se conectan entre sí. Este lenguaje es un lenguaje del espíritu y ese lenguaje del espíritu no vino para que dejemos de hablar en lo natural.
Este cambio de lenguaje va provocando algo. La gente a través de un cambio de lenguaje va emigrando de un reino a otro. Entonces cuando usted ya es raro. Hay palabras que ya no acepta. Hay 3 tipos de lenguaje y quiero ir finalizando con esto. Número 1, el griego koiné. Es un lenguaje de gente común. Lo hablaban las amas de casa, el pescador, el ejército. Varios libros del Nuevo Testamento están escritos en este griego. Hay 2 libros del Nuevo Testamento que no están escritos en este griego. Las cartas a los hebreos está escrito en griego clásico, porque la finalidad no era llegar a los hebreos, sino al mundo entero, ya que sabía el Señor que el griego modelaría el mundo entero. Entonces Él preservó esas cartas para que no pierdan el sentido de lo que Dios quería decir. Entonces, para que el libro llegue al mundo entero, mostrando un mejor camino, ya que en todo el libro de Hebreos el escritor se la pasa diciendo que muestra un mejor camino. Gracias a Jesús. Juan y Apocalipsis están escritos en un griego refinado. Estos niveles muestran el nivel de entrenamiento que una persona ha tenido. Entonces podríamos decir que estos niveles muestran el nivel de entrenamiento que la persona ha tenido. Un nivel común, elocuente y un nivel refinado. Hermanos, en esta noche yo quiero orar. No quiero que se vaya. Téngame unos 5 minutitos más y quiero orar por aquellas personas que dicen, pastor, sabe que yo estoy dormido espiritualmente. Yo estoy dormido espiritualmente. Hace rato que no comparto el evangelio con nadie. Hace rato que me cuesta dar. No siento ese fuego, no siento esa pasión. Necesitas que la palabra de Dios se haga en tu vida. El verbo se haga carne para que puedas levantarte mañana a la mañana y llenar la tierra de la palabra de Dios y de la salvación de Cristo. Para que puedas ser una persona no solamente de palabra, sino de acción. Una persona de fe, una persona entendida, una persona que camina en el diseño correcto. Quiero orar por tu vida, quiero orar por mi vida también. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué le parece si extiende su mano ahí donde está? Al cielo, no a mí, porque yo no te puedo darle nada, pero Dios sí. Señor, en esta noche te pido, Padre amado, para que todas las palabras que has hablado sean carne en nosotros. Señor, no queremos vivir un evangelio de conceptos, un evangelio de una letra y un libro terrible, Señor, y no hacer nada. Queremos vivir un evangelio, Señor, donde la palabra se haga real. Señor, donde la pasión y el fuego, como dice, un fuego dentro mío que no lo podía contener, nos movilice a trabajar en función del reino, en el área que nos llamaste, en el área, Señor, donde nos dijiste que tenemos que actuar, que podamos funcionar como la iglesia de tuya, Señor, ese lugar de reino, donde deseable, codiciable, un lugar donde todos quieran estar, un lugar donde todos digan, yo no quiero mi vida, yo quiero eso, yo quiero lo que está viviendo. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, despierta a los espíritus dormidos, aquellos que están dormidos, aquellos que están pasando situaciones, Señor, y no se despiertan a la oración, y no se despiertan al ayuno, y no se despiertan a leer la palabra. Aquellos, Señor, ahora despierta el espíritu de los dormidos. Sopla vida, Señor, sobre la gente que hoy está dormida, que hoy está impasible, que pasa por la calle y ve la necesidad y pasa de largo. Por la gente que no tiene una palabra para una persona que no conoce. Por la gente que no tiene una palabra para la persona que se sienta al lado, que estemos llenos de palabras, de vida, Señor, para que la gente quiera imitar lo que nosotros somos, Señor, que todos quieran venir donde nosotros venimos, que todos quieran amar ese lugar, Espíritu Santo, amar el lugar de tu reino, no un lugar físico, Señor, que podamos ser ese impacto nacional de transformación, Señor, para las naciones de la tierra, que podamos ser Espíritu Santo, Espíritu Santo, enciende el fuego, la pasión, Haramakanda, Shihalaya, Saya. Sé que el Espíritu Santo está ministrando corazones ahí en sus casas, enciende el fuego, enciende la pasión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, había un fuego en mí que lo quise transmitir, el verbo se hizo carne, no solo quedó en un concepto.
No quedó en un mensaje dominical, ahora lo acepto. Tengo hambre de ti, tengo hambre de tu palabra, tengo hambre para traer transformación en el nombre de Jesús. Te bendigo, Espíritu Santo, te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por una iglesia, Padre, que camine como luz y sal, por una iglesia que camine, Señor, alumbrando al mundo, por una iglesia que camine, que la gente pueda ver la luz que hay en nosotros, que la gente pueda ver, Señor, sus obras, y que sus obras, Padre, ellos puedan verlas y querer transformar y querer cambiar esas actitudes, Padre. En el nombre de Jesús, te bendigo, Jesús, digno de gloria, digno de honra. Que nuestro evangelio no consista solo en palabras, sino en poder, sino en demostración de poder. Que la gente pueda ver que en nosotros arde una pasión genuina por ti, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gloria, te doy honra a ti. Gracias, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y es parte nuestra. El Verbo se hizo carne y el fuego arde en mí. El Verbo se hizo carne y hay una pasión que me consume. El Verbo se hizo carne y quiero vivir para Él, solo para Él. El Verbo se hizo carne y dejo mi agenda de lado. El Verbo se hizo carne y abandono todo mi comodidad para servir a mi Rey. El Verbo se hizo carne. Quiero todo lo que Dios tiene para mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden escribir amén? Ahí donde están. Yo lo animo a escribir su amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así es, Padre. Gracias, Jesús. Despierta toda somnolencia espiritual. Despierta, Espíritu Santo. Despiértanos. Despiértanos, Señor. Que cuando vengas a buscar nuestra viña, esté llena de frutos, de gente salvada, de personas transformadas. No solamente de autos y de casas nuevas. Eso es ínfimo. Queremos que tu sangre sea suficiente para haber cambiado y para haber salvado a la mayoría de las personas que están en tu corazón. Te damos gracias, Jesús. Señor, bendigo las ofrendas y los diezmos, todo lo que mis hermanos han apartado para ti. Recuerde que esto tiene que ser una revelación también en usted. Si no, usted no va a dar o va a dar puchito. Cuando usted tiene una revelación de lo que es el dar, usted da de corazón. Y es generoso en el dar. Señor, bendigo las ofrendas, los diezmos, todo lo que mis hermanos apartan para ti. Señor, el que siembra escasamente segará. Pero declaramos, Señor, una iglesia que ha entendido lo que es tener pasión por ti y poder sembrar para ti. Te damos gracias, Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. No sé si le pasó, pero yo he sentido al Señor toda la enseñanza. Yo he sentido la presencia del Señor toda esta enseñanza. He sentido su poder. Dios quiere que nos despertemos. El mundo nos necesita, pero primero necesitamos que lo que creemos sea carne en nosotros, para que el mundo crea. Que la bendición del Señor sea abundante sobre su vida. Los amo mucho. Nos vemos el jueves para una poderosa reunión. Chao, chao.